El presente material digital tiene como objetivo presentar una síntesis explicativa de la obra de Freud, el ello y el yo. Uno de los aportes más relevantes que implicó el desarrollo de la teoría freudiana es que se rompió el esquema inicial que encontraba el centro del hombre en la conciencia. Freud va más allá de lo establecido y traslada el mismo hacia el inconsciente. Eric Kandel, ganador del Premio Nobel de Medicina, ha reconocido la labor de Freud como una de las descripciones más acertadas para conocer el aparato psíquico. Freud, en su obra El yo y el ello, ofrece una descripción bastante revolucionaria de la psique, y se logra distinguir la influencia de sus obras anteriores, como por ejemplo La interpretación de los sueños, en la cual ya describe a breves rasgos la estructura de la psique, pero rescatando la estructura dinámica y no descriptiva en la obra El yo y el ello. Los estudios de Freud son históricamente fruto de un interés común por estudiar la histeria. Es así que Freud encuentra el origen de los procesos patológicos de la vida anímica en la represión. En su obra, Freud rescata la premisa fundamental del psicoanálisis diciendo que la misma se encuentra en la diferenciación de lo consciente y lo inconsciente, pero al encontrar la existencia del yo, asume como insuficiente esta división y aumenta el preconsciente como una parte del yo que es inconsciente y comienza a formar el esquema de la psique de la siguiente tópica. La conciencia en primera instancia para Freud no significa que es la esencia de lo psíquico. Por otro lado tenemos que la definición es la cualidad psíquica, pero tiene como característica el hecho de ser transitoria. Es transitoria ya que ocurre en una realidad objetiva y esta realidad se presenta en un mundo inmediato. ¿Por qué decimos que es inmediato? A ver, comprendamos esta parte primeramente. Es inmediata porque está ocurriendo en un lugar determinado y el sujeto está comprendiendo lo que pasa, teniendo una percepción acerca de lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces es transitoria ya que eso no dura por mucho tiempo. Y podemos entender también la diferencia con la realidad, con la percepción inmediata, ya que la percepción inmediata por su parte es una percepción que no está ocurriendo en ese momento. Bueno, la función de la conciencia es que exista esta percepción, como ya habíamos dicho, que sea inmediata y se divide en dos. Hay una percepción exterior, que es la percepción sensorial, es decir, lo que percibimos nosotros con los sentidos, por ejemplo, la vista, el olfato o el tacto incluso. Tenemos también las percepciones internas, que están dadas por los sentimientos y las sensaciones. Estas sensaciones se pueden dar en una percepción, sea tanto de placer o como de displacer. La ubicación de la conciencia tenemos entonces que para Freud se ubica en la superficie del aparato psíquico. Por otro lado tenemos el término inconsciente, que en este caso para Freud, él vendría a llegar a este término mediante un camino distinto al de la filosofía, ya que Freud toma en cuenta la característica de que la psicología es dinámica. Entonces la definición del inconsciente para el psicoanálisis es que es un sistema de impulsos reprimidos que no llegan a la conciencia pese a permanecer activos en el sujeto. Lo que significa que el sujeto tiene como característica que su psicología, su psicosis es dinámica. Entonces, al momento de ser dinámica, no permanece en una quietud, o sea, siempre está buscando el equilibrio. Es un equilibrio dinámico. A este equilibrio dinámico se lo conoce como homeostasis. Entonces, la función del inconsciente es que él aloja los contenidos reprimidos y que estos contenidos reprimidos luego actúan de diversos modos, por ejemplo, en el sueño o también en los actos fallidos. Por otro lado tenemos los tipos de inconsciente que Freud los divide en dos, pero hay que tomar en cuenta que esta división que Freud hace es de un modo descriptivo, o sea, más no en la práctica. Así tenemos lo inconsciente latente y lo inconsciente reprimido. Lo inconsciente latente es lo que es capaz de conciencia y lo consciente reprimido es lo incapaz de conciencia. Bueno, en el aparato psíquico tenemos también por otra parte el preconsciente. La definición del preconsciente es que es una instancia que sirve como una vía de comunicación entre lo que es inconsciente latente
y lo que es consciente. El origen de este preconsciente es sensorial espacial, y es decir que está en los restos anímicos, visuales y auditivos. Entonces terminemos con una breve caracterización de la tópica realizada por Freud: consciente, preconsciente, inconsciente. El consciente tiene la característica de ser temporal, ya que toma en cuenta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. A su vez, está regido por el principio de realidad, ya que es capaz de adaptarse a las circunstancias y postergar los deseos si no es posible llevarse a cabo en ese momento, es decir, que acepta las prohibiciones. Tiene una lógica de realidad, también ya que se adapta al medio y a la lengua literal con los contenidos del significado del mismo. El preconsciente es temporal, ya que toma en cuenta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. También está regido por el principio de realidad, ya que es capaz de adaptarse a las circunstancias y postergar los deseos si no es posible llevarse a cabo en ese momento. La lógica de la realidad se adapta al medio y al lenguaje literal con los contenidos del significado del mismo. El inconsciente, por su parte, es atemporal, ya que no respeta los tiempos lógicos y mezcla las etapas de la vida y las secuencias de los sucesos. Está regido por el principio de placer, ya que no posee capacidad para esperar para cumplir los deseos. Es alógico, ya que tiene un desorden de ideas, mezcla emociones, por ejemplo, por medio del desplazamiento. Ejemplo: Freud en su obra El ello y el yo se hace la pregunta ¿cómo algo se hace consciente? Y argumenta que lo consciente es eminentemente transitorio y que luego se vuelve latente, es decir, capaz de conciencia. Es aquí donde interviene el preconsciente, formando una especie de vía de comunicación y luego se manifiesta en representaciones verbales o en momentos susceptibles de emerger en los cuales la conciencia está en un estado de disminución, por ejemplo, en el sueño. Freud explica dos clases de percepción. Una es externa, que viene de sistemas sensoriales, y la interna, que las caracteriza como más primitivas y elementales. Veamos entonces un ejemplo de la dinámica psíquica en la cual un sujeto tiene una percepción tanto interna como externa y cómo el inconsciente se manifiesta luego en esta persona. El sujeto se encuentra en el camino con una profesora que no le agrada. Este sería el hecho suscitado en la mañana. En ese momento, esa experiencia, al ser inmediata, es consciente y es una percepción tanto interna como externa. Externa porque existe la intervención de los sentidos, en este caso la vista, y la misma es consciente. E interna, ya que el desagrado pertenece a una sensación de displacer en la cual hay un aumento de la carga energética y se provoca una tensión. Luego, en el ejemplo podemos observar que el sujeto se encuentra en clases, con la profesora que le genera desagrado y éste se queda dormido, entonces comienza a soñar. El sujeto descarga la energía en el sueño al momento en el que le reclama a la profesora por una mala calificación. Tópica 2. Revisemos entonces la segunda tópica en la que Freud explica su esquema del psiquismo. Comencemos conceptualizando el yo. Cuando Freud encuentra a la existencia de un yo. Tópica 2. Revisemos entonces la segunda tópica en la que Freud explica su esquema del psiquismo. Comencemos conceptualizando el yo. Cuando Freud encuentra a la existencia de un yo, él comienza a cuestionarse si es que es suficiente esta diferenciación entre lo consciente y lo inconsciente. Es así como llega a definir al yo como una organización coherente entre la realidad externa y la psique. Las características del yo es que delimitan el lugar del cuerpo y también es de donde provienen todas las represiones. La función del yo es integrar la conciencia, es decir, que domina el acceso a los estímulos externos y también controla las descargas de las excitaciones internas. La ubicación de este yo está periférica al ello y a su vez está ligado a la conciencia. Las descargas de excitación que nos referíamos en el momento de explicar el yo están guardadas en cambio en el ello, que es otra de las instancias del aparato psíquico
y se encarga de reservar estas pulsiones y estas energías. Las pulsiones son el límite entre lo somático, es decir, el cuerpo, y lo psíquico, y busca la satisfacción y ser descargada. Es decir, la pulsión viene a ser como un tipo de energía que está guardado en el ello y busca ser descargada ya sea por medio de la agresión o por medio de un aparato, por medio de la sexualidad. Tenemos por el otro lado al super yo. Estos dos elementos están ligados al yo en el modo en el que el ello actúa como el impulso interno de la persona por querer cumplir con sus deseos y satisfacer sus pulsiones, como ya mencioné. Por su parte, el ello es la conciencia moral entre lo bueno y lo malo. Este origen del ello está dado en el complejo de Edipo. Freud, en su libro El ello y el yo, explica que este complejo de Edipo se genera a partir de que el padre funge en el niño como un elemento de explicarle lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como el niño es un ente más inconsciente que en un adulto, el niño interioriza todo este tipo de cosas y su super yo se va generando en función de lo que el padre le va enseñando. Freud estableció que la pulsión es la tensión corporal que tiende hacia distintos objetos y que se descarga al acceder a ellos, aunque de manera momentánea, ya que la pulsión nunca se satisface completamente. Para el psicoanálisis, la pulsión representa la energía psíquica profunda, la cual dirige una acción hacia un fin y logra descargarse al conseguirlo. Tiene que ver con algo dinámico influido con la experiencia del sujeto. Por lo tanto, la diferencia del instinto y la pulsión es que el instinto es heredado, es decir, tiene bases en los genes, y la pulsión está en la base de la experiencia del sujeto. Freud en su obra explica la relación del aparato psíquico con las pulsiones e identifica dos clases, el eros y el tánatos. Como ya habíamos mencionado entonces, el ello tiene dos clases de instintos, que es el eros y el tánatos. Entonces encontramos ciertas expresiones patológicas, tanto del instinto del tánatos como también del principio del placer. El instinto de muerte entonces trata de salir, de ser expulsado por medio de circunstancias como la agresión o ya sea la destrucción. Entonces, al no ser expulsada al exterior esta agresión, se va contra uno mismo y se da por una disociación entre el eros y el tánatos. Es así que se da el origen del masoquismo y del sadismo. La expresión patológica del principio del placer, en cambio, como ya explicamos, el principio del placer es lo que rige al ello y se da cuando no es controlado por el principio de realidad. Es decir, una mente que está ya neurótica, que tiene neurosis, es distinta a una mente normal, ya que la mente normal está consciente de la realidad. Por su parte, la mente neurótica lo que intenta es utilizar ciertos recursos como la negación o la represión o el desplazamiento para poder sostener una realidad que es imaginaria y que sea más soportable. En este capítulo, Las servidumbres del yo, Freud se centra en explicar el sentimiento de culpa y dice que al no poder descargar las pulsiones y los instintos, gracias a la hipermoralidad del superyo, el yo encuentra un sentimiento de culpa, el cual es compensado por el masoquismo o el sadismo para ser descargado. Las relaciones patológicas del ello y del yo. El yo más la realidad versus el ello tienen como consecuencia que el yo obedece al mundo externo volviéndose contra el ello y se inicia una represión. Por ejemplo, un sujeto quiere comer en clases, pero la profesora no le permite. Entonces gana el principio de realidad y reprime el deseo del ello. Yo más realidad más superyo versus ello. El yo obedece a la realidad y el superyo reprime las reivindicaciones pulsionales. Por ejemplo, el instinto de agresividad hace que un sujeto quiera golpear a otro en el bus, pero la realidad es que hay niños presentes y el superyo reprime la pulsión.
Inhibición, síntoma y angustia. Freud define la inhibición como una restricción de una función, la cual no es necesariamente patológica. Al síntoma lo define como un indicador de un proceso patológico, siendo un signo de una no satisfacción de un instinto. Freud agrega que la inhibición puede pasar a ser síntoma cuando la restricción funcional es grande. Freud define la angustia como algo que sentimos como displacentero, que implica un acto de descarga y la percepción de dicha descarga. Psicológicamente, la angustia proviene de actualizar la situación prototípica del trauma de nacimiento, aunque Freud recalca también que no siempre es por esta razón. Nace como una reacción a un estado de peligro y se reproduce cuando surge nuevamente dicho estado peligroso. Por ejemplo, en una de las fobias infantiles, el niño, al estar solo en la oscuridad o ante una presencia de extraño, siente un sentimiento de angustia como reacción ante la falta, ya que existe una separación de un objeto. Los dos principios del suceder psíquico. Freud habla acerca de estos dos principios como los fundamentos en los que la dinámica psíquica se rige. Entonces distingue de este modo al principio de realidad y al principio de placer. El principio de realidad es en el cual el ello dirige todos sus esfuerzos a la satisfacción de pulsiones, instintos y deseos que crean un estado de tensión en la persona. El ello busca esta descarga para encontrar un equilibrio. Este principio se caracteriza por ser hedonista, ya que el mismo responde en función de obtener placer y evitar el dolor. Freud dice que la mente neurótica se da cuando este principio de placer no es controlado por el principio de realidad. Freud relaciona el yo con ambos principios del siguiente modo. El yo, mientras está bajo el dominio del principio del placer, no hace más que desear, mientras que el yo, en el dominio del principio de realidad, solo busca lo útil, así como asegurarse contra todo posible daño. El principio de placer funge como un elemento que ejerce dominio en el yo influenciado por el principio de placer. Freud argumenta que el principio de placer nunca es sustituido por completo, sino que existe tan solo una renuncia momentánea para alcanzar un nuevo camino de un placer mayor y seguro. Y pone de ejemplo que las religiones han buscado imponer la renuncia al placer terrenal contra la promesa de una vida futura mejor, pero que aún así no se ha logrado derrocar el principio de placer.